Bien, pues ya está en proceso, ya están seleccionados los candidatos para integrar la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. Del lado del PAN hay 10 candidatos a la cabeza, están encabezando esta lista 10 candidatos, y quien está en primer lugar es Santiago Krill, exsecretario de Gobernación, también está Margarita Saldaña, Mauricio Tabe, Kenia López, Carlos Gelista, ex líder del PAN capitalino, entre algunas otras personalidades, pero en el primer lugar de la lista, Santiago Krill, a quien le agradezco mucho que nos acompañe esta noche. ¿Cómo está, Santiago? Azucena, muy bien, muy contento de ser candidato de mi partido, el PAN, a esta Asamblea Constituyente, que es algo único. Sucede casi una sola vez en la historia, la primera Constitución de la Ciudad de México, una Constitución que nosotros vemos los panistas que debe hacerse para la persona. Ajá. Que la persona debe ser el origen y el destino de esa Constitución, no una Constitución para los partidos, no una Constitución para la alta política, ajá, no una Constitución para los gobernantes, sino para las personas que habitan la ciudad, ahora, para resolver sus problemas de convivencia diaria y que sea una ciudad tan grandiosa como lo es. Como ya lo es, por supuesto. Pero todavía ahora, amable. Déjame preguntarte, Santiago, yo no veo muy entusiasmada a la sociedad, muy enterada, que entienda tampoco el proceso, ni que se haya despertado esa pasión por la discusión, por la nueva Constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo van a transmitir esta emoción a la sociedad que parece no estar muy interesada? Pues en primer lugar te agradezco mucho que me des este espacio, porque precisamente es a través de los medios de comunicación como vamos a hacer esta difusión. ¿Qué es la Constitución? La Constitución son las reglas básicas de convivencia que nos vamos a dar los habitantes de la Ciudad de México. No las tenemos, o las tenemos dispersas, o están en la Constitución General, entonces vamos a sentar las bases y los principios. Primero, por ejemplo, ¿cuál va a ser el papel del habitante de la Ciudad de México en la toma de las grandes decisiones? Nosotros pensamos que ahí debe estar, para elegir a los gobernantes, pero también para revocarles su mandato. ¿Cómo es posible que en Brasil sí se pueda y aquí en México no se pueda? ¿Cómo es posible que en Brasil se estén metiendo a la gente a la cárcel por actos de corrupción y aquí no? O sea, entonces tenemos que acabar con esto, ser un país verdaderamente moderno, y eso es lo que debe reflejar nuestra Constitución, que los habitantes de la ciudad podamos tomar decisiones. Las grandes decisiones deben de ponerse a consulta de los ciudadanos. ¿Revocación de mandato sería una de las banderas del PAN? Por supuesto. ¿Cuál otra? Plebiscito y referendo. Por ejemplo, yo digo que una de las malas decisiones que se tomaron hace muchos años fue la construcción indiscriminada de segundos pisos. ¿Qué pasó? Pues se incentivó la compra de automóvil, pero no solamente eso, se optó por una persona que va en su coche, que lo puede comprar, por muchos que no pueden comprar ese coche y que tienen que transportarse en un transporte público deficiente. Entonces, pues eso es inequitativo, eso lo debíamos de haber discutido. Y hoy nos preguntamos por qué no circula, el doble, y después vendrá el triple. Y luego, ¿qué hacemos con la industria? Se habla mucho de los automóviles, pero ¿qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con el transporte público? Entonces, las decisiones tienen que tomarse con la participación de las personas, de los habitantes. Por ejemplo, tú tienes una casa, habitación, una vivienda unifamiliar, y de repente amaneces que el vecino hizo un cambio del uso de suelo y te va a construir un edificio de 15 pisos. Pues eso, o sea, te va a acabar con la privacidad. Ahora, no todo se puede someter a referéndum ni a plebiscito, sería una locura, ¿no? No, bueno, pero no, a ver, hay ciertas decisiones en donde el ciudadano sí tiene que opinar y ser parte en la decisión. ¿Y cómo se van a decidir cuáles sí y cuáles no? Por ejemplo, a nivel de los ayuntamientos habrá una serie de decisiones. Nosotros proponemos que, por ejemplo, para los cambios de uso de suelo, los vecinos participen. Pues hay puntos específicos que ustedes van a pero, por ejemplo, las grandes decisiones de infraestructura, por ejemplo, de transporte colectivo, yo creo que sí, o sea, tenemos que discutir esto. ¿Qué queremos? ¿Queremos más automóviles contaminantes o queremos un transporte público ecológico, económico y funcional? ¿Qué queremos? El PAN sí quiere revocación de mandato, plebiscito y referéndum, ¿y qué más? Fueros. ¿Ah, sí? Fueros y privilegios.